Vayamos directo al grano. En este video analizaremos una de las canciones de adoración más populares de los últimos años, Champion de Bethel Music. Les mostraré exactamente dónde comienza con una verdad bíblica sólida y donde se adentra silenciosamente en terreno peligroso. Lo haremos con respeto, con las escrituras como filtro, para que al final estén preparados para analizar cualquier canción de adoración que escuchen, ya sea el domingo por la mañana, la radio o su lista de reproducción en casa. Pero antes de siquiera tocar la canción, permítame contarles el momento que me hizo dejar de cantar. Estaba en una conferencia de adoración, de esas donde la sala está llena de vida. Las voces se alzan, las manos alzadas, los corazones plenamente comprometidos. Cada letra, cada acorde, parecía apuntar directamente al trono de Dios. Entonces, justo en medio de una canción, llegó una frase que me impactó como un frío glacial. Me quedé paralizado. No porque sonara mal musicalmente, la banda estaba impecable, sino porque la letra no encajaba con la verdad que conozco de las Escrituras. Y aún así, todos a mi alrededor seguían cantando, apasionados, despreocupados, perdidos en el momento. Fue entonces cuando lo comprendí. Podemos estar tan absortos en el sentimiento de la adoración que nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿es realmente cierto lo que estamos cantando? En este video, los llevaré a ese preciso momento. Les mostraré la letra que me hizo detenerme, les explicaré por qué es importante y les guiaré a través de un filtro bíblico simple pero poderoso para las letras de canciones de adoración. No se trata de atacar a los artistas, se trata de proteger la verdad, porque las canciones de alabanza no solo nos hacen sentir algo, sino que nos enseñan algo. Y lo que enseñan moldeará nuestra manera de ver a Dios. Comenzaremos con la verdad, y lo digo literalmente. El inicio de Campeón es todo lo que buscas en una canción de alabanza. Me he esforzado tanto por verlo, me ha costado tanto creerlo, que eliges a alguien como yo, para llevar tu victoria. La perfección nunca podría ganarla. Damos lo que no merecemos, y tomas lo roto, y lo elevas a la gloria. Cada verso está lleno de verdad evangélica. Reconoce la gracia de Dios, su decisión de usar a los indignos, su poder para restaurar lo que está roto. Es bíblico, está centrado en Cristo y es humilde. Puedes cantarlo sin dudarlo, sabiendo que se alinea con las Escrituras. Versículos como 1 Corintios 1 y 27, Efesios 2, 8-9 y 2 Corintios 12, 9. El coro continúa en la misma dirección. Eres mi campeón. Caen gigantes cuando tú permaneces invicto. Has ganado cada batalla. Soy quien dice ser. Me coronas de confianza. Estoy sentado en el lugar celestial. Invicto, con aquel que lo ha conquistado todo. De nuevo, nada que rechazar. Esta es una verdad que vale la pena cantar. La victoria pertenece a Cristo, y nuestra identidad se basa en lo que Él dice, no en lo que dice el mundo. Esta es la clase de letra que fortalece la fe, porque mantiene el enfoque donde debe estar, en Él. Pero entonces, llega el cambio. No ocurre de repente. Es sutil, casi invisible si no prestas mucha atención. Y por eso es tan importante hablar de ello. El puente pasa de describir lo que Dios ha hecho a describir lo que yo puedo hacer, y empieza a sonar menos a dependencia bíblica y más a empoderamiento centrado en el ser humano. La frase que me detuvo fue esta: cuando alzo mi voz y grito, todo muro se derrumba. Ahora bien, aquí es donde debemos detenernos y pensar bíblicamente. Sí, los muros cayeron en Jericó cuando el pueblo gritó, pero ese fue un mandato específico de Dios para un momento específico de la historia, Josué 6. El poder no residía en el grito en sí, sino en la acción soberana de Dios. Presentar esto como un principio universal, que cada vez que grito, los muros caen, corre el riesgo de dar la impresión de que mi acto vocal es la causa del avance, en lugar de la voluntad y el tiempo de Dios. Y ese es el comienzo del cambio, de la adoración que glorifica el poder de Dios a un lenguaje que puede sonar como si glorificara mi propia capacidad. Luego viene la siguiente letra, y este es el momento que ya no podía ignorar. Cuando abro la boca, los milagros comienzan a estallar. Ahora, quiero ser clarísimo. Creo en los milagros. Creo que Dios todavía sana, restaura, provee y obra de maneras que no podemos explicar. Las Escrituras están llenas de ellos, y los testimonios en la iglesia hoy lo confirman. Dios todavía obra poderosamente. Pero esta es la realidad bíblica. Los milagros no son provocados por mi boca, como si mis palabras tuvieran poder divino en sí mismas. Los milagros ocurren por la voluntad, el tiempo y la autoridad de Dios. Sí, Él puede elegir obrar a través de nuestras oraciones, de nuestras declaraciones de fe, de nuestra predicación valiente de la palabra, pero el poder es solo suyo. Juan 15, 5 lo dice claramente: separados de mí nada podéis hacer. Cuando cantamos como si nuestras palabras mismas liberaran milagros automáticamente, nos acercamos peligrosamente a la teología de la palabra de fe. La enseñanza de que, dado que fuimos creados a imagen de Dios y que Él creó el universo con su palabra, nosotros también podemos crear cosas con nuestra palabra por nuestra propia autoridad. Es una enseñanza que suena empoderadora, pero silenciosamente desplaza el centro de gravedad de la soberanía de Dios a la capacidad humana. Y he aquí por qué es importante. La teología no solo moldea lo que pensamos, sino también cómo vivimos y cómo sufrimos. He visto a creyentes aplastados por el peso de la decepción porque les dijeron: tu avance no llegó porque no lo declaraste lo suficiente o no fuiste sanado porque no lo expresaste con fe de la manera correcta.
Eso convierte la adoración en una actuación, no para la gloria de Dios, sino para cumplir con una supuesta cuota de fe. Ahora imagina la influencia de estas palabras cuando se combinan con una melodía poderosa, cantadas al unísono por cientos, repetidas una y otra vez. Así es como las ideas superan nuestra guardia y se arraigan en nuestros corazones, no mediante debate, sino mediante la repetición. Por eso me quedé paralizado en esa conferencia. No se trataba de ser quisquilloso ni hipercrítico. Se trataba de reconocer un cambio, del poder imparable de Dios a mi supuesto poder. Y cuando el centro de la adoración se aleja, aunque sea un poco, de Dios, ya no es verdadera adoración. Esta es la verdad de la que no hablamos lo suficiente. Las canciones de adoración discipulan a la iglesia. Piénsenlo. ¿Cuántos sermones completos del año pasado podrían citar palabra por palabra? Probablemente no muchos. Pero, ¿cuántas letras de canciones de adoración podrían cantar ahora mismo sin mirar una pantalla? Muchísimos más. Eso se debe a que la música tiene un poder único. Elude la memoria a corto plazo y aloja la verdad, o el error, directamente en el corazón. Cuando nos reunimos el domingo, el sermón puede durar entre 30 y 40 minutos, pero las canciones permanecerán en la mente de la gente toda la semana. Las tararean mientras conducen, las cantan en la cocina, las susurran en momentos de miedo o dolor. Esas palabras se convierten en la banda sonora de su fe. Y aquí está lo más importante. Si la letra es sólida y centrada en Cristo, esa banda sonora los fortalece. Pero si se desvían, incluso un poco, pueden redefinir silenciosamente su forma de pensar sobre Dios, sin siquiera darse cuenta. Por eso digo, y no lo digo a la ligera, que los líderes de alabanza son teólogos. Ya sea que lleven el título o no, enseñan doctrina cada vez que dirigen una canción. Cada letra que eligen es como una oración en un sermón. Y así como un pastor evalúa cada palabra antes de predicar, un líder de alabanza debe evaluar cada letra antes de dirigir. La iglesia ha desarrollado, con razón, una política de tolerancia cero para la mala teología en la predicación. Si un pastor enseñara algo que tergiversara la palabra de Dios, lo corregiríamos de inmediato. Pero cuando se trata de música de alabanza, a menudo dejamos que la emoción se anteponga al discernimiento. Pensamos, si se siente bien, debe estar bien. Eso no es discernimiento bíblico, es validación emocional. No me malinterpreten, la emoción en la adoración es un don. Dios nos diseñó para sentir profundamente en su presencia. Pero sentir no es la prueba de la verdad. La Escritura sí lo es. Y cuando cantamos palabras que nos hacen sentir poderosos, pero que no están completamente alineadas con la palabra de Dios, corremos el riesgo de construir nuestra fe sobre sentimientos en lugar de sobre el fundamento inquebrantable de su verdad. Por eso trato las letras como trato los sermones, las paso por el mismo filtro bíblico. Me pregunto, ¿quién recibe la gloria en esta canción? ¿Dios o yo? ¿O la letra enseña dependencia en Cristo o confianza en uno mismo? ¿Promete lo que Dios promete o algo que nunca dijo? Cuando filtramos la adoración de esta manera, protegemos a la congregación de caer lentamente en un evangelio distorsionado, un evangelio que aún usa el nombre de Dios, pero sutilmente pone al hombre al volante. Si eres líder de alabanza, necesito que escuches esto desde lo más profundo de mi corazón. No solo estás dirigiendo la música, sino que estás moldeando la teología. Le estás dando a tu iglesia la letra que cantarán en sus momentos más vulnerables. La cantarán en el hospital. La cantarán junto a los sepulcros. La cantarán cuando el miedo se apodere de sus corazones a las 2 de la madrugada. Y en esos momentos, no tendrán las notas del sermón del domingo pasado, tendrán la letra que les enseñaste. Por eso cada elección de canción es sagrada. No se trata solo de excelencia musical, armonías precisas o la fluidez perfecta de la lista de canciones. Se trata de la verdad, verdad eterna, la que se sostiene ante el sufrimiento, la duda y la guerra espiritual. Y si no eres un líder de alabanza, sino alguien a quien simplemente le encanta cantar alabanzas, aún tienes una responsabilidad. Dios nos llama a todos a adorarlo en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Eso significa que nuestras canciones deben ser sinceras y teológicamente sólidas. No podemos dejar el discernimiento en la puerta de la iglesia solo porque las luces estén bajas y la música sea hermosa. Tenemos que escuchar la letra. Tenemos que preguntarnos, ¿se alinea esto con el consejo completo de la palabra de Dios? Quiero ser claro, no se trata de criticar a artistas ni ministerios. Muchos escritores de alabanza son sinceros, talentosos y aman profundamente al Señor. Pero la sinceridad no es lo mismo que la precisión. Y en la adoración, la precisión importa porque moldea nuestra visión de Dios. El peligro no siempre está en la falsedad descarada, sino en el cambio sutil. La desviación del lenguaje centrado en Dios al lenguaje centrado en el hombre. El replanteamiento discreto que desvía el enfoque de su autoridad y lo centra en la nuestra. Así que este es el reto. O si eres líder de alabanza, trata tu lista de canciones como tu pastor trata el manuscrito de su sermón. Sopesa cada palabra. Compárala con las Escrituras. Elimina cualquier cosa que pueda confundir o inducir a error. Si eres creyente en la iglesia, canta con el corazón encendido, pero mantén la mente ocupada. Deja que la palabra de Dios sea tu filtro para cada letra. Porque cuando nuestra adoración es apasionada y pura, emocionalmente viva y doctrinalmente verdadera, le damos a Dios lo que realmente merece. Y alimentamos nuestras almas con la verdad que no nos fallará cuando la vida se ponga difícil. Así que aquí es donde llegamos.
La adoración no es un preámbulo para el sermón. No es la parte emocional del servicio, mientras que la predicación es la parte intelectual. La adoración es teología. Es nuestra doctrina en melodía. Cada vez que nos reunimos, ponemos la verdad o algo que suena a verdad en los labios del pueblo de Dios. Y cuando las luces se apagan, los instrumentos se silencian y llega la mañana del lunes, esas letras permanecen. Si están arraigadas en las Escrituras, serán un ancla para el alma. Nos recordarán quién es Dios cuando llegue el diagnóstico, cuando se acumulen las facturas, cuando las oraciones parezcan no tener respuesta. Pero si esas letras se basan solo en la emoción o en promesas centradas en el ser humano que Dios nunca hizo, se derrumbarán bajo el peso de la vida real. Y cuando eso sucede, no solo falla la canción, la fe también puede tambalearse. Por eso creo que debemos mantener la adoración al mismo nivel que la predicación. Si no aceptamos la mala teología desde el púlpito, no deberíamos aceptarla en nuestras canciones, porque ambas tienen el mismo poder para moldear la creencia. De hecho, las canciones pueden tener más influencia porque las repetimos una y otra vez, mucho después de terminar el sermón. Así que mi reto para ti, ya seas líder de alabanza, músico o simplemente alguien que ama alabar a Dios, es este: filtra cada canción a través de la palabra. Deja que la Escritura sea la prueba. Si glorifica a Dios, si se alinea con todo el consejo de su verdad, cántala con valentía. Pero si cambia el enfoque de su poder al nuestro, aunque sea sutilmente, deténganse y pregunten por qué. Y a los líderes de adoración, por favor, asuman esta responsabilidad con santa reverencia. Sus decisiones no solo ocupan el tiempo en un servicio, están sembrando semillas de fe en los corazones de las personas. Semillas que crecerán en la forma en que ven a Dios, le oran y confían en Él por el resto de sus vidas. No se trata de prohibir canciones ni de avergonzar a los artistas. Se trata de amar al pueblo de Dios lo suficiente como para darles verdad en cada nota, cada verso, cada estribillo. Porque cuando nuestra adoración está llena del Espíritu y arraigada en las Escrituras, no solo conmoverá el corazón, sino que transformará el alma. Así que, comprometámonos juntos. De hoy en adelante, adoraremos en espíritu y en verdad. Cantaremos canciones que le den toda la gloria. Y dejaremos que su palabra, no nuestros sentimientos, sea la autoridad final en nuestra alabanza. Si esta conversación te abrió los ojos o te hizo pensar diferente sobre las canciones que cantas, me encantaría saber de ti. Comparte tu opinión en los comentarios. Tengamos un diálogo honesto y respetuoso sobre la adoración, la verdad y el poder de las letras. Y si crees que este mensaje importa, dale a me gusta, compártelo con un amigo y suscríbete para que sigamos hablando sobre cómo adorar bíblicamente en un mundo lleno de ruido. Porque la adoración no se trata de cómo nos hace sentir, sino de cómo lo da a conocer. Y vale la pena cantar sobre eso. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pensado en Campeón o en alguna otra canción de adoración de esta manera? ¿Te has tomado el tiempo de filtrar las letras que cantas a través de la palabra de Dios? Comparte tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Si este mensaje te conmovió, no te quedes sin palabras. Dale a me gusta, comparte este video con alguien de tu iglesia o grupo de alabanza y suscríbete para que sigamos hablando sobre lo que significa vivir una vida de alabanza bíblica, profunda y verdadera. Porque, al fin y al cabo, la alabanza no se trata de cuánto me conmueve, sino de cuánto lo da a conocer, exaltado y glorificado a través de mi canto. Y cuando la iglesia canta la verdad transforma a la iglesia.